Bienvenidos a un nuevo episodio donde nos atrevemos a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Hoy tenemos un tema que, honestamente, me ha dejado pensando toda la semana. Es una de esas contradicciones que ves todo el tiempo, pero de las que nadie habla en voz alta. Gente increíblemente buena, devota, que literalmente vive en la iglesia, pero que financieramente está completamente destruida. Es el elefante en la habitación, ¿verdad? Y no estamos hablando de gente que no trabaja o que es irresponsable. Hablamos de personas que ayunan, que oran de madrugada, que dan lo poco que tienen, y sin embargo parece que hubiera un muro invisible que no les deja avanzar. Exacto. Y hoy vamos a analizar un testimonio muy fuerte, proveniente de una fuente poco convencional. Alguien que estuvo del otro lado en el ocultismo y que asegura saber exactamente por qué esas oraciones por prosperidad a veces parecen rebotar contra el techo. Lo fascinante de este caso es que nos ofrece una radiografía técnica, casi clínica, de la guerra espiritual. No se trata de mala suerte ni de que Dios te está probando eternamente. Lo que vamos a desglosar hoy es la idea de que existe una ingeniería espiritual diseñada específicamente para mantener al creyente en la escasez. Eso suena casi a conspiración, pero cuando escuchas los detalles empieza a tener un sentido escalofriante. Empecemos por lo básico. La premisa aquí es que hay una estrategia activa para bloquear la economía de los cristianos. No es accidental. Para nada. Según este relato, el objetivo del lado oscuro no es solo que te falte dinero para comprar lujos. El objetivo es estratégico. Un cristiano preocupado por pagar la luz o poner comida en la mesa es un soldado sin fuerzas. La miseria te distrae. Si tu mente está consumida por las deudas y el estrés familiar que eso conlleva, no tienes energía para la intercesión profunda ni para afectar tu entorno. Es como neutralizar al enemigo quitándole los suministros. Tal cual. Y lo más inquietante es cómo lo hacen. No es solo lanzar un hechizo. El concepto clave aquí es la legalidad. Esto es lo que a muchos les cuesta entender. Piensan que porque son buenos o van al templo, son intocables. Pero este testimonio explica que el mundo espiritual funciona con reglas, casi como un sistema judicial. ¿A qué te refieres con reglas? ¿No basta con orar? Imagina esto. Tú puedes ser un ciudadano modelo, pero si dejas la puerta de tu casa abierta, cualquiera puede entrar. En el plano espiritual, esas puertas son cosas como la falta de perdón, los pactos generacionales no rotos o la ignorancia. El testimonio menciona un caso brutal. Una mujer que oraba y ayunaba como nadie, pero vivía en la miseria absoluta. ¿La razón? No había perdonado un abuso de su infancia. ¡Wow! Eso es duro. Es durísimo. Pero el punto es que ese rencor oculto le daba un derecho legal a la oscuridad para operar en su vida. No era Dios castigándola, era un principio legal activo. Mientras esa puerta estuviera abierta, las oraciones de prosperidad eran como tratar de llenar un balde con agujeros. Y eso me lleva a otro punto que me impactó mucho del material que revisamos. El papel de la propia Iglesia en esto es irónico, pero parece que a veces el púlpito es el mejor aliado de la pobreza. Esa es quizás la parte más controvertida pero necesaria. Hay una cultura de la miseria que se ha infiltrado en la teología. La idea de que ser pobre es sinónimo de ser santo o que la ambición es pecado. Sí, eso de es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Exactamente. Y mira, el testimonio cuenta cómo los grupos ocultistas celebraban cuando escuchaban a un pastor predicar eso. Decían, perfecto, él está haciendo nuestro trabajo. Si convences a alguien de que Dios quiere que sufra económicamente, esa persona deja de luchar. Acepta la pobreza como una cruz o una prueba de Job, cuando en realidad es un ataque que debería estar combatiendo. Es una trampa psicológica y espiritual perfecta.
Si creo que mi pobreza agrada a Dios, ¿por qué voy a intentar salir de ella? Me saboteo a mí mismo. Y lo ves en la práctica. Hay gente que empieza a prosperar y siente culpa. Inconscientemente toman malas decisiones para volver a estar humildes y quebrados porque asocian el dinero con lo mundano. El relato mencionaba a un empresario que se convirtió, dejó sus prácticas esotéricas antiguas, pero no rompió los pactos formalmente. La iglesia le dijo, solo ten fe, pero su negocio se fue a la quiebra en 3 meses. ¿Por qué? Se supone que al convertirse todo debería mejorar, ¿no? Porque la salvación es para el alma, pero la libertad hay que conquistarla. Él dejó de hacer lo malo, pero no canceló la autoridad que le había dado a la oscuridad sobre sus finanzas anteriormente. Y en lugar de enseñarle guerra espiritual, la iglesia le dijo, es una prueba, hermano, aguanta. Esa pasividad es letal. Entonces, estamos hablando de 3 trampas simultáneas. Una mentalidad de escasez, una religiosidad ciega que repite rituales sin entenderlos. Y la culpa es un cóctel Molotov. Pero hablemos de la solución, porque no queremos dejar a la audiencia deprimida. Hubo un punto de inflexión en la historia. Sí, y fue fascinante. La narradora cuenta que intentaron atacar a un pastor específico y no pudieron. Sus trabajos rebotaban. ¿La diferencia? Ese pastor no oraba pidiendo clemencia, oraba con autoridad, entendía su posición legal. Aquí es donde entra la diferencia entre mendigar y gobernar. Correcto. La mayoría ora como si estuvieran tratando de convencer a un Dios tacaño de que les dé algo. La oración con autoridad, la que temen en el mundo espiritual, es la que dice, tengo un derecho legal por la sangre de Cristo, así que rompo este pacto de pobreza y ordeno que se suelte la provisión. No es pedir, es ejecutar una sentencia que ya fue ganada. Eso cambia totalmente el juego. Pasas de ser una víctima a ser un ejecutor de la ley divina. Y requiere conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de milagros. Si no sabes que tienes el derecho a romper una maldición generacional, digamos, si tu abuelo y tu padre siempre estuvieron endeudados, vas a repetir el ciclo pensando que es tu destino. Me gusta esa distinción. No es teología de la prosperidad, de esa de dame dinero y te harás rico mágicamente. Es teología de la libertad. Exacto. Dios no quiere que seas millonario para que te compres 3 yates y te olvides del mundo. Quiere que tengas provisión para que tu vida no sea una angustia constante y para que puedas ser generoso. Un cristiano endeudado es un esclavo del prestamista. Un cristiano libre puede financiar misiones, ayudar a huérfanos, cambiar su comunidad. Por eso el enemigo ataca la billetera, para cortar el flujo de recursos del reino. Es una cuestión de logística espiritual. Si cortas los fondos, paralizas el avance. Ahora mencionaste algo sobre los objetos y los puntos de contacto. ¿Qué tan literal debemos tomar eso hoy en día? Mira, aunque suene medieval, el principio es el punto de contacto. A veces no es un objeto físico, sino palabras. Palabras que se dijeron sobre ti cuando eras niño. Tú nunca vas a tener nada. El dinero es sucio. Esas palabras, si las aceptas, funcionan como un decreto en tu contra. Romper eso requiere una renuncia verbal y consciente. Tienes que desdecir lo que se dijo y establecer una nueva verdad. Es reprogramar la mente y el espíritu. Y requiere acción. No puedes orar por prosperidad y luego ser deshonesto en tu trabajo o no administrar bien lo poco que tienes. La autoridad espiritual va de la mano con la integridad natural. Pero el primer paso, sin duda, es dejar de ver la pobreza como una virtud y empezar a verla como un intruso ilegal en la casa de un hijo de Dios. Me quedo con esa imagen. La pobreza como un intruso, no como un invitado. Así es, y hay que sacarlo. El testimonio termina con una nota muy esperanzadora. La ex bruja, ahora libre, no es multimillonaria, pero dice,
Tengo paz financiera, no me falta nada y puedo dar. Esa es la verdadera prosperidad bíblica. Tener suficiente para toda buena obra. Para ir cerrando, esto nos desafía a revisar nuestras propias creencias. ¿Cuántas veces hemos dicho, soy pobre pero honrado, como si fueran mutuamente excluyentes? ¿O cuántas veces hemos aceptado una racha de mala suerte sin cuestionar su origen? El desafío es pasar de la defensa al ataque, dejar de preguntar ¿por qué Dios permite esto? Y empezar a preguntar ¿qué puerta dejé abierta y cómo la cierro con la autoridad que ya se me dio? Es un cambio de postura radical. Y creo que también es un llamado a la responsabilidad. Es más fácil culpar al diablo o a la voluntad misteriosa de Dios que revisar nuestros corazones, perdonar a quien nos ofendió o romper con tradiciones familiares tóxicas. Sin duda, la libertad tiene un precio, y ese precio es la verdad. Enfrentar tu propia historia, tus rencores y tus miedos. Pero la recompensa es vivir como se supone que debemos vivir, con la cabeza en alto, no aplastados por la necesidad. Un tema profundo, denso, pero increíblemente liberador. Nos recuerda que la realidad que vemos es solo la punta del iceberg de lo que realmente está sucediendo. Y que tenemos más poder del que creemos, si tan solo nos atrevemos a usarlo. Gracias por desglosar esto con nosotros hoy a nuestros oyentes. Les dejamos esta pregunta. ¿Están aceptando condiciones en su vida que en realidad deberían estar combatiendo? Nos escuchamos en el próximo episodio.